Vamos a compartir pantalla también. Ya. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Bueno, entonces como les decía recién, hacer clínica en contextos de salud pública no es solo cambiar el escenario, no es solo, en el fondo, cambiar de un tipo de consulta a otro tipo de consulta, puesto que si uno se suma a instituciones de salud pública, sean CEFAM, sean COSAM, sean hospitales, uno pasa a formar parte de una serie de orientaciones técnicas, de objetivos, que a la larga reflejan, bueno, políticas de salud pública. Entonces, vamos a tener un momento para reflexionar acerca de qué significa tratar de hacer clínica en contextos de salud pública. Y más allá de las dificultades concretas a veces como el exceso de demanda, la falta de equipamiento, la falta de espacio o el tipo de paciente, sino que vamos a pensar en la salud pública en términos un poquito más abstractos. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la salud pública? Y esto es una cuestión que es importante detenernos, aunque sea brevemente. Aquí hay una definición que ya tiene algunos años, pero que es bastante clásica y conocida, de la OPS, donde dice que la salud pública es el esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente a través de sus instituciones de carácter público, para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones por medio de actuaciones de alcance colectivo. Bueno, podríamos hablar bastante acerca de esta definición, pero lo que a mí me interesa es que nos detengamos un poquito en las últimas dos frases, que dice salud de poblaciones, en primer lugar. O sea, estamos hablando de salud poblacional, no de la salud de cada individuo. Y por medio de actuaciones de alcance colectivo, es decir, estamos hablando de objetivos que se miden, que se diseñan pensando en un nivel poblacional, no en Juanito, Pepito o Juanita. Esto cuesta entenderlo, ¿eh? Esto no es fácil de entender, pero el sujeto o el objeto de la salud pública y de la clínica son diferentes. Esto no sería problema si es que no se produjeran tantas confusiones. Es decir, la salud pública trabaja pensando poblacionalmente. La clínica trabaja pensando de manera singular, o así debería ser. Justamente el espacio de la clínica es el espacio donde tiene pertinencia abrirse a las singularidades, aquello que no se puede generalizar. En cambio, a la salud pública no le interesan las singularidades. La salud pública piensa en términos agregados, globales, poblacionales, ya sea grandes grupos poblacionales o subgrupos poblacionales. Insisto, esto no es fácil de tenerlo tan claro. Bueno, en primer lugar, ustedes, a ver, déjenme aquí. Ustedes tienen que haber escuchado hablar de los factores de riesgo. Bueno, ¿cómo se calculan los factores de riesgo? ¿Cómo calculo yo, por ejemplo, que fumar es un factor de riesgo para cáncer al pulmón? O que la obesidad es un factor de riesgo para la enfermedad cardíaca. Lo calculo en base a grandes muestras, es decir, a través de estudios de alcance poblacional. Bueno, eso no es lo mismo en el plano individual, y aquí se producen ciertas confusiones. Y a veces hay cuestiones que son dramáticas. Porque si yo soy clínico
y funciono con estadísticas poblacionales en mi cabeza, puedo pasar por alto cuestiones tan claves como, no sé, factores propios de ese sujeto que yo estoy evaluando, ya sea cuestiones que tienen que ver con su contexto vital, o el hecho de hacer un buen diagnóstico, por ejemplo, de enfermedades en una etapa temprana. Cada vez más, por ejemplo, uno va al cardiólogo y el cardiólogo hace una serie de evaluaciones en términos poblacionales, pero en realidad eso no me asegura que yo estoy evaluando el riesgo de ese sujeto en particular. Para eso tengo que hacer un buen examen clínico. A lo mejor esto les puede parecer muy abstracto, pero en la práctica es importante no confundir los planos. Una cosa es que yo esté mirando a nivel agregado, global, y por lo tanto diseñe intervenciones o diseñe estrategias de promoción a nivel poblacional, y otra es evaluar el riesgo de un sujeto particular. El acto diagnóstico es siempre un acto singular, individual. Bueno, y esto nos lleva al segundo punto. No hay que confundir las intervenciones de alcance poblacional con las intervenciones individuales. Si yo le digo a una persona o logro que una persona deje de fumar, no está probado que eso efectivamente tenga efectos en esa persona en particular para prevenir un cáncer o para prevenir un infarto. Entonces, hay que saber no confundir los planos. No es lo mismo intervenir en un sujeto individual que intervenir a nivel poblacional. No se puede tratar de resolver a través de la clínica cuestiones que tienen que ver con grandes poblaciones. Y ahí entonces se producen ciertas confusiones porque las políticas de salud pública tienen objetivos poblacionales. Dicen, vamos a disminuir o vamos a aumentar la incidencia de tal o cual cosa. ¿Qué pasa cuando eso se confunde? Primero, se produce falta o inversión de la demanda. El Estado, ¿no es cierto?, sale a buscar a los sujetos de riesgo, persigue a las personas, ¿y qué es lo que nos ocurre a nosotros? Nos encontramos con consulta sin demanda. Esto fue un tema que vimos con cierto detalle, ¿no? Cuando hablamos de las primeras fases del tratamiento analítico. Se cuestiona muchas veces a los psicólogos los altos niveles de deserción que tienen. Sin embargo, nadie se detiene a pensar cómo se produjo esa consulta. Gran parte de las consultas al psicólogo provienen de programas o profesionales que trabajan en el mismo centro o en otros centros y envían al paciente. Entonces el paciente está en un control, qué sé yo, por problemas metabólicos y obesidad, y lo mandan al psicólogo. Y claro, finalmente eso es una intervención fallida o el paciente deserta. ¿Por qué? Porque nunca hubo demanda. Porque en realidad a esa persona, por ejemplo, la fueron a buscar al colegio porque estaba gordo o porque tenía, qué sé yo, riesgo de hipertensión arterial.
Entonces, la sacaron del colegio, empezaron a un tratamiento, la metieron a un programa, y finalmente, en eso, de repente llegan al psicólogo, pero nunca hubo demanda ni deseo de tratamiento. Y claro, hay desencuentros entre la oferta y la demanda. El objetivo del Estado, traducido, por ejemplo, en los objetivos sanitarios de la atención primaria, es que esa persona baje de peso. Pero en realidad la persona no quiere bajar de peso. Me acuerdo cuando supervisaba unas prácticas en un Cefam por aquí cerca. Y justamente ocurrió ese caso de una chica enviada por el colegio al programa Vida Sana porque tiene, ¿no es cierto?, tiene lo que se llama el síndrome metabólico, tiene obesidad, tiene principio de resistencia a la insulina, tiene triglicéridos y colesterol alto. Se la mete a un programa, la chica deserta de casi todo, de la única que no desertó fue de la psicóloga, y siguió yendo de la psicóloga. ¿Y cuál fue el secreto? Que la psicóloga no le habló del peso. A pesar de que la kinesióloga, a pesar de que la nutricionista le insistía a la psicóloga, a la estudiante de psicología, o le imponía el objetivo de que esta niña tiene que bajar de peso. Bueno, la psicóloga fue lo suficientemente hábil para decirle, hablemos de lo que tú quieras. Y fue con la única profesional que se mantuvo en control. ¿Por qué? Porque ahí tuvo un espacio para hablar de cuestiones que eran bien distintas a las que le interesaban a la nutricionista y a la kinesióloga. Es decir, ¿quién es realmente el que está preocupado? ¿Quién hace la demanda? Bueno, cuando se confunden los objetivos sanitarios, poblacionales, con la clínica individual, se nos generan problemas en el campo de la demanda. Bueno, a lo mejor algunos de ustedes que tomaron el electivo de salud pública conmigo ya han visto este gráfico, pero quiero volver sobre él para mostrar cómo se toman decisiones, cómo se planifica en el campo de la salud pública contemporánea. En primer lugar, hay una disciplina que ya tiene algunas décadas de desarrollo, que es la economía de la salud. La economía de la salud es una disciplina en sí misma, donde se genera una serie de indicadores y una serie de formas para calcular el impacto de las intervenciones o de las no intervenciones en la salud. Entonces se estudia la oferta y demanda, se estudia, ¿no es cierto?, los rendimientos, la eficiencia de las políticas, etcétera, a través de la lógica económica. Bueno, y eso se sostiene en otra disciplina o en otro ámbito de estudio que es la medicina basada en evidencia. Esto es largo de explicar, es toda una corriente que ya, bueno, que es más antigua, pero que se consolida en los años 90, que crea una colaboración internacional, que es la colaboración Cochrane, en la cual se revisa toda la evidencia científica disponible respecto de una gran cantidad de intervenciones de todo tipo. Bueno, eso tiene un supuesto, una cierta concepción de la enfermedad, que en el caso nuestro es complicado de sostener. Es decir, la concepción ontológica de la enfermedad significa que la enfermedad es algo aislable, clasificable, como cualquier objeto. Así como yo clasifico las plantas o clasifico los animales, bueno, puedo clasificar las enfermedades más allá de los sujetos. Entonces, en base a esto, que la mayoría de los profesionales de la salud, incluyendo los psicólogos, no conocen en detalle, no están formados en economía de la salud y en medicina basada en evidencia, se queda más bien con los resultados, bueno, se toman ciertas decisiones. Se planifican, se definen estrategias y se definen objetivos.
Claro, todo esto adornado con un discurso sobre lo psicosocial, lo comunitario, la atención primaria, o sobre los determinantes sociales, pero en la práctica, quienes mandan sobre la toma de decisiones y la fijación de objetivos en la salud pública son la economía de la salud y detrás de esto la medicina basada en evidencia. Bueno, y eso muy de la mano de la disciplina epidemiológica, cuestión en la cual también muchos de los profesionales de la salud no están bien formados, entonces les cuesta entender el razonamiento epidemiológico o la sofisticación de los análisis epidemiológicos. Les digo esto porque vamos a ver que cuando uno trabaja en contextos de salud pública, se ve, ¿no es cierto?, dirigido, orientado por ciertas lógicas o por ciertas formas de razonamiento ante las cuales uno tiene poca formación a veces. Y es muy difícil tener una postura crítica, pero a la vez informada. De esto se desprende que las instituciones de salud pública, los sistemas de salud, especialmente en Chile, han hecho opciones por financiar solo prestaciones que sean costo efectivas y basadas en evidencia. ¿Qué significa esto? Significa que son más efectivas aquellas intervenciones que al mismo valor, al Estado le cuestan 10.000 pesos, por ejemplo, produzcan más salud. ¿Ya? Ahí viene una gran pregunta. ¿Cómo puedo medir yo que algo produzca más o menos salud? La noción, además de efectividad, no es transversal. Y lo otro es, ¿cómo se genera esa evidencia? Ustedes han tenido epistemología, ¿no es cierto? Y saben que detrás de esto que llamamos método científico, generación de evidencia científica, bueno, hay muchos supuestos y hay mucho paño que cortar. Bueno, volviendo a esto que yo decía respecto de la noción ontológica de la enfermedad. Bueno, nosotros le hemos ido poniendo nombre de enfermedad o de trastorno a distintas formas de sufrimiento. Y eso implica suponer que el sufrimiento y que los síntomas, o los síndromes, los trastornos, se pueden agrupar y clasificar en entidades estables en el tiempo y las distintas culturas. Eso implica suponer que eso que llamamos depresión, por ejemplo, de acuerdo al DSM, es igual en el Tíbet, es igual en una comunidad rural en Chiloé, en una comunidad mapuche, que en Nueva York o en París. Pero resulta que nosotros trabajamos en un campo que se llama la subjetividad. Y sabemos que la subjetividad es móvil, es cambiante. La subjetividad no es algo que permanezca inalterada en el tiempo y a través del espacio. Entonces, aquí hay un cierto forzamiento al darle nombre, al medicalizar el sufrimiento y darle nombre de trastorno y pensar que eso es eterno y que además es universal. Entonces, eso trae una serie de consecuencias del por qué aquello que aparece como con evidencia que fue rescatada de estudiantes de la Universidad de Harvard, no nos funciona en Chiloé o no nos funciona en una comunidad del norte de México. Bueno, cuando se usan palabras como efectividad o eficacia, estamos también asumiendo una serie de supuestos.
Para poder hacer estudios de costo-efectividad o de costo-eficacia, necesito definir muy claramente qué voy a entender, así bien operativamente, por efectividad. Y bueno, resulta que ahí tenemos evidencia que puede ser contradictoria. Los estudios, por ejemplo, sobre la eficacia de la psicoterapia en depresión. El Estado chileno todo el rato repite como loro que la evidencia muestra que las intervenciones cognitivo-conductuales serían más efectivas. ¿Ya? ¿Cómo se mide esa efectividad? Bueno, se mide básicamente aplicando un test que permite ver si hay disminución de la sintomatología depresiva en una cierta cantidad de tiempo. Bueno, resulta que otro investigador, un psiquiatra, se le ocurrió hacer lo mismo, pero diciendo, ¿saben qué? Para mí efectividad va a ser otra cosa. Yo voy a mirar recaídas después de 5 años. Y empezó a mirar otra manera, o de otra manera, lo que vamos a entender por efectividad, y se invirtió. Las menos efectivas eran las intervenciones cognitivo-conductuales, y las intervenciones psicoanalíticas o las intervenciones de largo aliento eran mucho más efectivas para prevenir recaídas en el largo aliento. Entonces, cuidado con las palabras. Eficacia y efectividad no la entendemos siempre de la misma manera. Además que eso hay que traducirlo a medidas muy concretas. Y cuando traducimos eso a medidas muy concretas, indudablemente que tenemos que hacer opciones. Lo otro, y que es muy complicado, es que estos estudios, en el fondo, además que son estudios que hablan de mayorías y minorías, es decir, puede que una cierta intervención le haga mal a alguien, pero como es minoría, bueno, no importa. El metaanálisis nos dice que lo más conveniente es optar por esto. Esto se traduce en prácticas estandarizadas. Y una de las cuestiones más complicadas para la clínica es la estandarización. Yo les acabo de decir que justamente la clínica es por definición el espacio para la singularidad, para lo idiosincrático, aquello que hace diferente a dos personas. Yo puedo tener incluso dos personas con hepatitis A. Sin embargo, si yo soy un buen médico, voy a poder distinguir lo que le hace mejor al paciente A y al paciente B, y el pronóstico del paciente A y el paciente B. Bueno, si eso es así en la práctica médica con una hepatitis, imagínense lo que es en el campo de las intervenciones psicológicas. O sea, estandarizar es una locura en el campo de las intervenciones psicológicas. Y además, se olvida justamente de este fenómeno que hemos estudiado acá, que se llama la transferencia. El ideal de la salud pública es que la eficacia sea anónima. Es decir, que da lo mismo si el tratamiento lo hace A, B o C, la enfermera no sé cuánto, el doctor no sé cuánto, el psicólogo X, etc. Bueno, nos hemos detenido a hablar sobre transferencias justamente porque eso no es así. Y si vamos a hablar con los pacientes, vemos que los pacientes sufren cuando les cambian los tratantes. Entonces, el asumir desde la salud pública que tenemos que implementar prestaciones costo efectivas y basadas en evidencia, promueve prácticas estandarizadas y anónimas, y también forma de evaluar en esa misma línea que muchas veces castigan a la intervención psicológica. Y por último, promueve una desvalorización de la experiencia y un sistema taylorista de gestión de los servicios clínicos. Ustedes habrán estudiado psicología organizacional, lo que es el taylorismo, ¿no? El taylorismo es una forma de administración del trabajo por partes, lo más atomizada posible, y que además divide a aquellos que piensan de aquellos que hacen.
el ideal del taylorismo es que el obrero sea alguien que no piense, sino que solo ejecute aquello que se le dice que tiene que hacer y lo más parecido a una máquina. Bueno, aquí pasa lo mismo. La experiencia del clínico se ve sometida a la evidencia. Evidencia que es la que leen las personas que trabajan en un ministerio y que tienden a producir a partir de esa evidencia prestaciones de tipo estandarizada. A mí me tocó ver, incluso en el ámbito médico, cómo muchos médicos empezaron a renunciar a la práctica clínica en el sistema público a partir de esto. Ellos mismos decían, a mí no me van a decir lo que yo tengo que hacer, yo tengo un montón de años de experiencia. Implicó que se fueran suprimiendo las reuniones clínicas, porque las reuniones clínicas es aquí donde se discuten los casos en función de la experiencia. Bueno, aquí no. La idea es que usted, señor psicólogo, dentista, médico, solo haga, no piense. Haga lo que le dice la guía clínica, haga lo que dice el protocolo. Eso es taylorismo. Todo esto son padecimientos que tienen. Yo he trabajado por años supervisando equipos de salud que tienen los clínicos en contextos de salud pública. Y el otro punto de sufrimiento, que queda muy claro en la lectura que yo les di, ¿no? Ahí, de hecho, el texto se llama hacer trampita, es decir, cómo, de alguna manera, podemos torcerle un poco la mano al sistema. Tiene que ver con el protagonismo que desde las reformas, yo diría desde los 80, pero sobre todo en los 90, se instalan en los servicios de salud con énfasis en la gestión. ¿Qué significa eso en la práctica? Que lo que mandan son las metas de productividad y los clínicos se ven obligados a trabajar para las estadísticas. Eso ustedes lo van a ver con mucha claridad en el texto. Es una investigación cualitativa. Cómo los clínicos mienten para poder llenar las estadísticas, cómo tienen que falsear diagnósticos, en fin, cómo tienen que adaptar números para que funcionen las estadísticas, porque pareciera ser que lo que le interesa finalmente al Ministerio de Salud o a los directores de servicios son los números, no más que los números. Es decir, que trabajamos para las estadísticas. Los sistemas de gestión o el traslado de sistemas de gestión provenientes de la industria, y de la industria más bien antigua y tradicional, no de la industria moderna, tecnológica, digital, generan una serie de programas. O sea, si ustedes van a un CEFAM o van a un COSAM, van a ver la cantidad de programas y subprogramas que no se topan unos con otros, lo que genera niveles de ineficiencia súper importantes, pero no solo eso, sino que disocian a las familias y a las personas. A mí me impacta cuando de repente superviso equipos de salud que toda la familia está siendo tratada en algún programa distinto y nadie se da el tiempo, a pesar de que se supone que nuestro enfoque es familiar en los CEFAM, de salud familiar, en realidad vemos que nadie se da el tiempo de mirar la globalidad. Y si esa globalidad, por ejemplo, la familia completa, puede ser tratada en un solo lugar y de una sola manera, y no teniendo que disociar a la familia, incluso a las mismas personas, que a veces las personas están en 3 programas distintos. Tener el programa de alcohol y drogas, tener el programa de trastornos de la personalidad, y tener el programa, en otro programa más. Entonces, eso no solo genera, como digo, una gran ineficiencia en el momento de la gestión, lo que es paradójico. Se supone que para aumentar la eficiencia hemos generado bolsones de ineficiencia increíbles, sino que además borran con el codo todo lo que decimos respecto de enfoque sociocultural, ¿no es cierto?, con arraigo en el territorio, psicosocial, etcétera, porque en realidad tendemos a parcelar muchísimo
a propósito de trasladar una lógica de gestión propia de la industria tradicional fordista al campo de la salud. La gestión también ignora la dimensión simbólica de la red sanitaria. O sea, si ustedes van a un hospital y se ponen los lentes, por ejemplo, de un antropólogo, van a ver que lo que se juega dentro de un hospital es mucho más que oferta y demanda de servicios particulares. Aquí todo sobre esto podríamos dar varios ejemplos. Ya, no sé, porque esto me quedo también con lo 3. Hay algo, todo esto es general, ¿eh? Esto le pasa a todos los clínicos, no solo a los clínicos en el campo de la salud mental, sino que le pasa a todos los clínicos. Esta inversión, ¿no? De donde la clínica queda sometida a la gestión, la estandarización de la clínica a través de la provisión de prestaciones costo efectivas, etc. Bueno, pero en el campo nuestro hay algo bien particular. Se supone que las políticas de salud están orientadas desde un enfoque biopsicosocial, ¿no? Un enfoque integral donde a cada sujeto lo podemos mirar como sujeto, ¿no es cierto?, en tanto cuerpo biológico, pero también sujeto psicológico y sujeto parte de una comunidad. Pero en la práctica, ¿qué ocurre? Esto no es ningún misterio. La mayor parte de las profesionales de la salud son formados solo bajo un cierto paradigma. O sea, si uno ve un médico, una enfermera, nutricionista, kinesiólogo, tecnólogo médico, terapeuta ocupacional, en fin, todos tienden a mirar la salud y la enfermedad bajo un solo modelo, un solo paradigma. Es cosa de ver en qué consiste su formación básica. En química, física, biología, química orgánica, bioquímica. Entonces, aunque esos profesionales digan adherir a lo psicosocial, les cuesta mucho entender la complejidad de lo psicológico y lo social. Se produce una simplificación un poco aberrante. Creen que hacer psicoterapia es sentarse a conversar. Creen que los problemas de la gente se reducen a baja autoestima. ¿Ah? Entonces, de alguna manera, como no hay una verdadera formación social, una verdadera formación psicológica en los profesionales de la salud, vemos que el campo de lo psicosocial se ve sumamente reducido, simplificado, y que somos nosotros los que tenemos que defender esa complejidad. Y por eso que tenemos nosotros que estar muy bien formados y saber qué es lo que estamos haciendo. También ha ocurrido que efectivamente, bueno, en el caso particular de los psicólogos ha habido una banalización, una simplificación, una reducción de la formación. Entonces hoy en día a los psicólogos les cuesta mucho más defender cuál es su campo, no solo en términos de rol, sino su campo en términos de disciplina. Hemos visto, y esto es un dato del colegio psicólogo, es decir, que los psicólogos que egresan cada vez saben menos psicología, se los forma cada vez más parecido a un trabajador social, o un técnico. Bueno, eso es complicado, porque somos nosotros los que tenemos que defender nuestro espacio frente a un paradigma dominante que es el biomédico. Antiguamente, todo lo que tenía que ver con lo psicológico, ahora lo psicosocial, era lo que se llamaba el basurero de lo inexplicable. O sea, por ejemplo, cuando yo trabajaba en un hospital hace ya algunos años, ¿qué es lo que le llegaba al psicólogo? ¿O qué es lo que llegaba incluso a los servicios de salud mental y psiquiatría? Todo lo que los otros médicos no lograban entender. Esa persona que llegaba con un dolor de guata, y el gastroenterólogo se agotaba y decía, no, ya no entiendo, a usted no le pasa nada. O la persona que llegaba, ¿no es cierto?, por un dolor, qué sé yo, lumbar o un dolor muscular a reumatología y a traumatología. En fin, todo eso que era como inexplicable desde lo biomédico, es decir, lo que sobraba, el desecho, se mandaba a los servicios de salud mental y después se pasaban a lo psicosocial. Ustedes leyeron al comienzo del curso este texto sobre los pacientes policonsultantes y las tensiones que se generan entre lo biomédico y lo psicosocial. Bueno, eso ha ido cambiando.
Eso ha ido cambiando. Hoy en día lo psicosocial tiene un poquito más de protagonismo, pero de todas maneras, lo que se plantean son recetas súper simples. O sea, hay una simplificación grosera de todo lo que implica el campo de lo psicológico y lo social. De ahí, por ejemplo, que los programas de salud prefieran hablar de intervención psicosocial y no de psicoterapia. No saben muy bien de qué están hablando cuando se habla de psicoterapia. Desde el mundo biomédico, la psicoterapia sigue siendo una cuestión extraña, media esotérica, difícil de entender, sin mucha evidencia. Bueno, nosotros somos los encargados de mostrar que la psicoterapia no es una conversación cualquiera, que tiene un campo, que tiene técnicas, que bueno, que es distinta nomás, que a lo mejor lo fundamental no es tan visible como una cirugía o como un fármaco, pero que tiene su lógica. Y bueno, una cuestión que es bien importante a propósito de lo psicológico y lo social es la pregunta de ¿por quién trabajo? Y esto en realidad es transversal a todas las políticas de salud pública. Porque claro, si yo estoy en un contexto de salud pública, en realidad yo soy un funcionario del Estado. El Estado tiene ciertos objetivos y el Estado da ciertas orientaciones técnicas. Si yo trabajo en una escuela, si yo trabajo en el Sename o si yo trabajo en un CEFAM, de alguna manera los objetivos que hay detrás son los objetivos del Estado, no son los objetivos de las personas. Y eso en el caso nuestro nos genera mucha tensión. Nos llegan personas enviadas por los tribunales, nos llegan personas enviadas por el sistema escolar, por ejemplo, donde nos dicen lo que tenemos que hacer en función de lo que espera el sistema. ¿Ah? Y la psicoterapia, históricamente, no ha estado, o ha estado ajena a esto, o relativamente ajena, y se orienta más a trabajar por el sujeto. Entonces, a lo mejor yo recibo a alguien del sistema escolar y mi objetivo en realidad no es que la persona se porte mejor, o que no repita, o que suba sus notas. Mi objetivo es otro. Eso, por ejemplo, es gran parte de los dilemas que tienen los psicólogos jóvenes que cuando uno supervisa en el campo de la salud pública. Pucha, pero ¿para quién estoy trabajando? ¿Para el colegio? ¿Para el sistema judicial? ¿Para los objetivos sanitarios del Estado? ¿O estoy trabajando para mi paciente? Esa es otra cuestión más o menos relevante que plantea dilemas, y dilemas concretos. Cuando ya ustedes tengan ramos de ética y puedan discutir casos, bueno, van a ver esto. Van a ver este tema. Y esto está muy ligado, todo esto que yo he dicho, respecto al tema de la gobernabilidad. El aparato estatal tiene como objetivo gobernar. Eso es el objetivo. Le pueden poner 10.000 adornos, pero el objetivo es gobernar. El aparato estatal moderno, es decir, donde nosotros vivimos y trabajamos, se instala en conjunto con la racionalidad científica y se produce una nueva utopía, un mundo y un sujeto 100% calculable, predecible, sin contingencia. Entonces, cuando yo hablé de que la salud pública trabaja para la población, no para el sujeto, se sirve de la estadística para generar probabilidades y cálculos que me permitan hacer predicciones. Pero detrás de eso hay un ideal, hay una utopía, de que las personas tienen que ser predecibles y calculables. ¿Y eso para qué? Porque hay un nuevo imperativo, nosotros lo padecemos todos los días, que es la idea de rendimiento y desempeño. ¿Ah?
La OMS plantea la salud mental como rendimiento óptimo, como funcionamiento óptimo. Entonces, el objetivo de las intervenciones sanitarias es tener sujetos funcionales, de acuerdo a un cierto ideal social. No nos hagamos los locos con eso es así. ¿Ah? Por eso, no sé, quienes son más críticos respecto de gobernar a través de la salud mental, dicen que el psiquiatra y el psicólogo somos el policía bueno y el policía malo. El psiquiatra el policía malo y el psicólogo el policía bueno, pero policía al fin y al cabo. Por eso, por ejemplo, existen estos textos de antipsiquiatría y contrapsicología. Acá, en la universidad, en Los Lagos, yo lo he visto poco, pero en otras universidades esto es muy fuerte y produce mucha tensión en los estudiantes. Si ustedes van a la Chile, a la Diego Portales, a la Alberto Hurtado, las universidades que están un poquito más a caballo, en Chile en la psicología, esto es un tema bien relevante. ¿Para quién trabajo? Para generar sujetos calculables, predecibles, que rindan y que se adapten a un ideal social. ¿Es esa mi pega? Bueno, se los dejo. Ya. Y por último, solo un breve, como lo que hemos visto hasta ahora es la parte que me interesa que ustedes le den vuelta, que lo piensen. Ahora solo contarles respecto de las políticas de salud mental en Chile. Políticas de salud pública, de salud mental. Bueno, con el retorno a la democracia, se generó un nuevo impulso en el plano de la salud mental. El año 93 se generó la política y Plan Nacional de Salud Mental. El año 98 viene, ¿no es cierto?, el ingreso en masa de los psicólogos a la atención primaria, antes no había, a propósito del diagnóstico y tratamiento de la depresión. Es decir, la depresión empieza a mostrar cifras sumamente relevantes en los primeros estudios epidemiológicos o en los registros de salud del ministerio. Bueno, aparece, ¿no es cierto?, esto de tenemos que hacernos cargo de la depresión en la APS. El año 2000 se genera un nuevo plan de salud mental y psiquiatría que yo diría que es el que más ha tenido éxito, entre comillas éxito, digamos, pero fue bastante transversal, se aplicó, y ahí ojalá ustedes lo puedan leer, porque en el fondo ahí va a quedar muy claro todo lo que hemos comentado, porque al mismo tiempo, si bien se define un enfoque más bien comunitario, en la práctica define prioridades y genera prestaciones en función de una lógica económica. Ese plan vencía el 2010 y el 2011 el Ministerio genera una nueva estrategia de salud mental. Sin embargo, esa estrategia nunca pudo ser implementada y aquí fue muy interesante lo que pasó. Porque muchas universidades protestaron contra la forma en que se estaba haciendo política de salud mental, especialmente las escuelas de psicología. Incluso yo participé en una reunión del ministerio, por ahí por el año 2011, donde habían distintos, sobre todo actores universitarios, sobre todo, bueno, carreras de psicología con más tradición, digamos, con discurso propio, donde le hicieron una crítica muy fuerte a la manera en que se hacía política. Sobre todo a la lógica y a la racionalidad económica, la que hemos comentado anteriormente. Bueno, y de ahí se paró la Estrategia Nacional de Salud Mental, nunca se pudo publicar. Y se generó un proceso de consulta muy interesante, donde participaron un montón de actores, y ahí los psicólogos fueron muy relevantes, sobre todo los psicólogos que trabajaban. Ya teníamos un grupo importante de psicólogos que dirigían centros de salud mental y centros de atención primaria. Y bueno, se generaron una serie de consultas, cabildos, discusión, y de una manera mucho más participativa se elaboró el Plan Nacional de Salud Mental 2017-2025, que es el que está vigente hoy y que también es importante que lo conozcan. Bueno, ahora, a pesar de todos los planes y políticas de salud mental, en la práctica ustedes saben
la política de salud mental que consume la mayor parte de los recursos, tanto profesionales como los recursos económicos en Chile, es lo que se conoce como el GES, el Sistema de Garantías Explícitas en Salud, donde ciertos diagnósticos y en ciertos grupos tienen prioridad y tienen ciertas garantías. Bueno, en el campo de la salud mental hay 4 trastornos que están garantizados por el GES. El primer brote esquizofrénico, desde el año 2005, la depresión, ojo, solo en mayores de 15 años, el consumo problemático de alcohol y drogas, pero solo en menores de 20 años, y el trastorno bipolar en personas mayores de 15 años. Ahí ustedes tienen los links donde pueden revisar lo que se compromete. ¿Cuáles son los aspectos problemáticos del GES? Entendamos que estamos hablando de salud pública y clínica. El GES es una política pública de salud que toca directamente a la práctica clínica. Primero, la forma en cómo se prioriza. De hecho, esto es algo que está saliendo con mucha fuerza en la Convención Constitucional ahora. A propósito de plantear de que hay enfermedades o hay personas, hay enfermos de primera categoría y segunda categoría. ¿Por qué? Porque efectivamente la política hace que haya enfermos prioritarios. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al diagnóstico y a la carga de enfermedad. El concepto de carga de enfermedad no lo hemos visto acá, es un concepto que nace de la economía de la salud, que tiene que ver con el nivel de años de vida perdido que produce y niveles de discapacidad que produce una enfermedad. Pero bueno, todo esto a través de un cálculo más o menos sofisticado. Pero en la práctica significa que aquí se discrimina. O sea, si yo soy un consumidor de alcohol y tengo 20 años o menos, tengo derecho a que el Estado me garantice ciertas condiciones de atención. Si yo tengo 25 años, ya no. Y uno puede preguntarse legítimamente ¿por qué? Si yo soy un esquizofrénico que tiene un primer brote, el Estado me garantiza ciertas prestaciones y ciertas garantías, pero si yo tuve un brote a los 13 años y ahora tengo 24 y tengo mi segundo brote, no me garantizan tratamiento. Bueno, eso es un gran tema. Eso es un gran tema, ¿no? Los sistemas de salud en el mundo en general tienen que buscar maneras de priorizar porque no hay recursos. En general, los sistemas de salud son muy caros. Pero aquí se prioriza en base a diagnósticos. ¿Por qué? Bueno, eso es una cosa para darle vuelta. Y lo segundo es que en realidad lo que a mí me ofrecen es una canasta de prestaciones. O sea, esto sí que es una manera brutal de estandarizar la clínica. Porque esa canasta de prestaciones se genera en base a evidencia poblacional. De nuevo, el sujeto particular puede no responder igual a tratamientos que son probados a nivel poblacional, porque a nivel poblacional, si yo pruebo tratamientos con 15.000 personas, bueno, y yo digo, el 70% responde de esta manera, bueno, hay un 30% que no responde de esa manera. Y de nuevo, son costo efectivas, o sea, la garantía no ofrece el mejor tratamiento disponible, sino el tratamiento más efectivo, pero también en función de cierta cantidad de plata. Bueno, todo esto está puesto sobre la mesa a propósito de la discusión constitucional ahora. O sea, el Estado va a garantizar ¿qué en el plano de la salud? Y bueno, tiene que ver con cuestiones que conversamos antes. ¿Qué significa que una intervención sea costo efectiva? ¿Y qué significa que yo, ¿no es cierto?, traduzca la evidencia poblacional a la práctica con un individuo en particular? Bueno, estos son los aspectos problemáticos del auge GES que salen en general cuando uno trabaja con equipos de salud pública y que, como digo, también están hoy en día sobre la palestra a propósito de la discusión constitucional.